temas de metodología de la investigación, bases de datos contemporáneas. Siguiendo los lineamientos contemporáneos de autoeducación, self-learning continuada, comenzamos por hacer una búsqueda elemental sobre qué cosa es una base de datos. Fuimos al buscador Google, pusimos como palabras clave las palabras bases de datos o el término bases de datos y nos encontramos con 394 millones de resultados en 0,42 segundos. Esto en el mes de septiembre de 2022. Pensamos que podríamos obtener una definición operativa que nos permitiera seguir trabajando con bases de datos en la situación en la cual estamos, es decir, tratando de desarrollar el tema para profesionales de ciencias de la salud. Y nos encontramos con que las primeras tres definiciones tenían características bastante diferentes. En la primera, por ejemplo, en Wikipedia se comenzaba diciendo que en términos generales una base de datos es un conjunto de datos estructurados que pertenecen al mismo contexto. En Oracle Argentina decían que una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan en forma electrónica en un sistema. En otro sitio comentaban que bases de datos son el producto de la necesidad humana de almacenar información, es decir, de preservarla contra el tiempo y el deterioro. Se veía claramente que las definiciones no se asemejaban entre sí y que finalmente, después de analizarlas, llegamos a la conclusión que la gente de sistemas sabe tanto de definiciones como los profesionales de la salud de sistemas, posiblemente porque usan definiciones ostensivas. Entonces tratamos de desarrollar una definición que fuera útil al contexto en el cual nos estábamos manejando. Debemos aclarar que el término base de datos es un término ambiguo, o sea que significa varias cosas. El significado básico se refiere a un conjunto de datos reunidos con un objetivo en un cierto lugar, por ejemplo, antiguamente los ficheros de una biblioteca, el viejo DBase y actualmente una hoja de cálculo. Por ejemplo, estos son ejemplos de lo que sería una base de datos con ese concepto. El significado extendido del término base de datos se refiere a la combinación de los datos y un soft que conforman un sistema el cual recibe ese nombre, o sea, el nombre de base de datos. En la actividad corriente, el término base de datos entonces se refiere a este significado extendido, los datos más el soft de gestión, y es este el que le pone el nombre al sistema. Así que cuando hacemos la búsqueda de bases de datos, por ejemplo poniendo las palabras claves mejores datos de bases comerciales o los 12 mejores software de bases de datos de código abierto, nos encontramos con un listado de distintos nombres que se refieren básicamente al software de gestión, pero que también en su momento van a implicar de qué manera están archivados los datos que el operador ha querido reunir. Así que tenemos Oracle, IBM DBase 2, tenemos Teradata, entre las mejores bases de datos comerciales, y tenemos el MariaDB, el PostgreSQL, el ClickHouse, entre las mejores bases de datos de código abierto, que son de uso gratuito. Los datos han sido reunidos para obtener información que generalmente se usará para tomar decisiones, aunque como veremos, la obtención de información siempre es precedida por el cálculo de estadísticas.
O sea que se reúnen los datos, se calculan las estadísticas, se obtiene la información y recién después se toman las decisiones. Para obtener información, las bases de datos deben ser gestionadas. Los ficheros de las bibliotecas serán gestionados por personas, actualmente, en el 2022, tanto para reunir los datos que serán analizados como para realizar cálculos estadísticos básicos. Se usa algún software para la gestión de la base de datos, que ha sido denominado genéricamente Sistema de Gestión de Base de Datos, SGBB o DBMS en sus siglas en español e inglés respectivamente. Parece redundante, pero no es ocioso señalar que también hace falta el operador correspondiente porque es una cuestión que se suele olvidar con frecuencia. Es decir, que el sistema, hasta cierto punto, incluye también al operador. A partir de aquí, el curso de esta exposición se desdobla hacia la descripción de dos procesos. En una primera parte se expondrá el proceso que lleva de los datos a la información, aprovechando algunos recursos disponibles actualmente en la red. En una segunda parte se analizarán cuestiones relacionadas con el proceso de desarrollo de una base de datos, marcando aspectos fundamentales de las bases de datos institucionales. Base de datos, de los datos a la información. Desde el momento que alguien pensó una hipótesis o hizo una pregunta, hasta el momento en que se produce la información que las responde, hubo mucho trabajo que hacer, digamos al menos. Establecer precisamente la pregunta o hipótesis, enumerar los datos que hace falta recoger, diseñar la base de datos, recoger los datos, digitalizarlos, analizarlos y obtener la salida, producir el informe y divulgar la información. Cuando los datos se visualizan en pantalla, se pueden tener infinidad de formatos, hojas de cálculos, bases de datos antiguas como el DBase, el Access o más modernas como el SQL. Acá tenemos un ejemplo de una planilla de cálculo. Pero la máquina las ve siempre de la misma manera, un montón de ceros o unos cuando los mira en binario, o si los ve en hexadecimal como lo vemos aquí al costado. Finalmente, es el software el que produce la salida de los datos, que es el insumo principal para la producción de información. En la figura adyacente, como decíamos, mostramos un fragmento de una hoja de cálculo obtenida en el sitio Open Data Commons for Spinal Cord Injury del estudio ODC Science 536. Esa planilla se usará para alguna práctica que muestre cómo se llega de los datos a la información. Completando las definiciones necesarias en este contexto, se denomina salida a toda la información que se arroja a la pantalla cuando se aplica algún software de cálculos estadísticos a las variables seleccionadas para su análisis. La salida varía según el software empleado y está normatizada técnicamente, pero en sí misma no alcanza y debe ser transformada en afirmaciones. Por ejemplo, la variable edad de la planilla mencionada previamente, colocada en el software estadístico apropiado, produce la siguiente salida. Como ven, número de observaciones, cantidad de missing, percentilo 2,5, percentilo 25, mediana, percentilo 75, máximo, promedio, desvío estándar, intervalo de confianza, límite inferior, intervalo de confianza del 95%, límite superior. Esa salida se puede llegar a interpretar y se vuelca en el informe como lo que sigue. En los 400 pacientes estudiados, la edad promedio y su desvío estándar fueron de 42,4 más o menos 17,8 años, con un intervalo de confianza del 95% que fue de 40,7 a 44,1 años. Esto es como suele aparecer en las publicaciones y es lo que debería llegar al profesional de la salud. Así que el PCS, en ejercicio de su profesión, no se debe preocupar por el software que elegirá o el formato de la base de datos y dejará esas decisiones a los expertos en el tema, quienes a su vez desconocen de salud,
tanto como el profesional en ciencias de la salud desconoce de sistemas o de estadística. Queda en claro que este es un trabajo de un equipo. La mayoría de los profesionales de la salud se conforma con ver el informe de interpretación de lo que se ha hecho a través de, por ejemplo, la lectura de un trabajo científico. Pero a veces los profesionales y sus instituciones quieren participar del proceso de producción de información y acarician la idea de estructurar una base de datos que permita el análisis y luego la producción de información sobre lo que se está haciendo. Cuando se trata de un profesional aislado, con frecuencia aparecen en la consulta con una planilla de datos más o menos compleja como la que mostramos. A pesar de que el procesamiento estadístico de datos debería ser hecho por el estadístico, el profesional de la salud también tiene opciones si lo que necesita es presentar un resumen para algún congreso o jornada, pero de nada sirve tener herramientas que no sabemos usar. El trabajo individual pone en evidencia que no siempre se tiene el número de casos que sería necesario tener para poder formular información con la precisión necesaria y surge la idea de unir fuerzas. Es allí donde se produce la idea de estructurar una base de datos a nivel institucional. Así que ahora pasamos a desarrollar temas relacionados con la estructuración de una base de datos y los problemas institucionales que trae aparejado. Genéricamente hablando, la estructuración de una base de datos, individual o cooperativa, constituye el primer paso del procesamiento de datos. Pero antes que eso, los datos deben ser recogidos y antes que eso, la base de datos debe ser diseñada. Está expresado que desde el momento que alguien pensó una hipótesis o hizo una pregunta hasta el momento que se produce la información, que las responde, hubo mucho trabajo que hacer. Ya lo mencionamos, establecer precisamente la pregunta o hipótesis, enumerar los datos que hace falta recoger, diseñar la base, recoger los datos, digitalizarlos, analizarlos, producir el informe y divulgar la información. Muchas veces quien hace todo esto, utilizando como soporte una planilla de cálculo, es el mismo profesional. Pero cuando se trate de una base de datos colaborativa, es evidente que harán falta más manos, apoyo económico e institucional. El problema fundamental es la sustentabilidad del proyecto. El método científico recomienda que antes de hacer algo tratemos de buscar si otros han hecho lo mismo o algo parecido en otros lugares. Y efectivamente, por ejemplo, cuando buscamos alguna base de datos relacionada con daño de la médula espinal, encontramos que aparecieron 2.760.000 resultados y una gran serie de instituciones que están trabajando con bases de datos sobre daño espinal, como se puede ver acá. Hay búsquedas relacionadas que muestran que efectivamente hay una gran cantidad de situaciones y una gran cantidad de opciones que uno puede analizar para no tener la necesidad de reinventar la rueda. Nosotros, por ejemplo, fuimos a observar en este sitio, Research Guides, Spinal Cord Injuries, vemos que aparecen bases de datos y recursos, y en estas bases de datos y recursos aparecen distintos tipos de opciones en las cuales uno puede encontrar set de datos, puede encontrar instrucciones de cómo se estructuran esos bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la base de datos que habíamos mencionado previamente, la encontramos aquí. Se puede entrar, uno puede inscribirse y puede participar como miembro básico, en donde puede bajar data pública, puede trabajar como miembro de la comunidad inscribiéndose y en ese caso puede bajar data pública y también puede acceder a los datos de la comunidad. Y finalmente como miembro total, y todo esto es gratuito, así que no tiene ningún costo y uno puede acceder, por ejemplo, en este caso, a las bases de datos de daño de médula espinal.
Seguramente los participantes podrán hallar otros sitios y otros elementos en estos temas entre los más de 2 millones de citas registradas. Aquello que no debe ser olvidado, que el proyecto tiene que ser sustentable, de lo contrario solo quedará como una manifestación más de buenos propósitos. Y si alguien desea comenzar hoy mismo, lo que puede hacer es definir con precisión los objetivos. Si lo consigue, todo será más fácil. Muchas gracias por permitirme compartir estos conceptos con ustedes.